Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. El político con el que salía me amenazó con la ruina si hablaba. Ahora, él está arruinado porque le di a su esposa las llaves de su fortaleza financiera. Vale, no sé ni cómo empezar esto. Supongo que por el final, nuestro final. Estábamos en una habitación de hotel que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. El aire acondicionado zumbaba bajo y todo olía a limpiador caro con aroma a limón y a mentiras. Él, a quien llamaremos el senador por razones obvias, estaba de pie junto al enorme ventanal, dándome la espalda. Miraba las luces de la ciudad como si estuviera planeando comprarlas. Ni siquiera se giró cuando habló. Ha sido útil, Anya, dijo. Su voz era plana, como la de un director ejecutivo cerrando una reunión. Joder. Útil. No maravillosa, no especial. Útil. Como una grapadora o una aplicación. Deslizó algo sobre la mesa de caoba pulida que nos separaba. Un cheque. La campaña entra en una nueva fase. Continuó, aún sin mirarme. Las cosas se van a poner más serias, más escrutinio. Ya sabes cómo es. Lo supe al instante. No era una ruptura, era un despido, una liquidación de activos. Me estaba dando de baja de su hoja de cálculo personal. La humillación era tan espesa que casi podía saborearla. Tenía un gusto metálico, como la sangre. Me acerqué a la mesa y miré el cheque. $50,000, escrito con todas sus letras. Un soborno para callarme, disfrazado de indemnización. Agarré el papel, mis mejillas ardiendo. Me di la vuelta para irme, con la poca dignidad que me quedaba. Ah, y Anya, dijo. Su voz ya no era plana, ahora tenía un filo de acero. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, pero no me giré. No podía dejar que viera mi cara. Espero que entiendas, dijo lentamente, que tu utilidad venía con una cláusula de confidencialidad muy estricta, de por vida. Si alguna vez sientes la tentación de hablar, de escribir un blog, de susurrarle algo a una amiga borracha, hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Solo recuerda que tengo los recursos y la voluntad para asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad, ni en ninguna otra. Te convertiré en un fantasma financiero, te arruinaré. Ahí estaba, la amenaza. No solo me estaba despidiendo, me estaba poniendo un collar de pinchos. Asentí hacia la puerta, como si él pudiera verme. Salí al pasillo alfombrado, cerré la puerta con un suave clic y no respiré hasta que estuve dentro del ascensor. El cheque de $50,000 en mi mano temblorosa se sintió exactamente como 30 monedas de plata. Llegué a mi apartamento. No lloré. Bueno, quizás un poco la primera noche, pero fue más de rabia que de pena. Más por la humillación de haber sido reducida a una transacción y una amenaza. Y entonces, unos días después, sobre la mesa del comedor, lo vi. El puto libro, un molesquín negro, grueso, que él siempre llevaba a todas partes. Lo había olvidado en su última visita discreta a mi apartamento, hacía unas semanas. En su arrogancia, probablemente ni siquiera había notado que le faltaba. Mi primer impulso fue quemarlo. Mi segundo impulso fue abrirlo. Pensé que encontraría, no sé, notas de discursos, números de teléfono, quizás en algún rincón delirante de mi cerebro, un diario de amor. Abrí la tapa y mi vida cambió de dirección. No eran poemas, eran números, página tras página de una letra pequeña y apretada, nombres de corporaciones, fechas, cifras, transferencias, cuentas. No era un diario, era un libro de contabilidad doméstico. Un registro meticuloso, arrogante, de cada centavo sucio que movía bajo la mesa. Soy analista financiera. Es lo que hago. Leo hojas de cálculo como otros leen novelas. Y esto, amigos míos, era una obra maestra de la ficción financiera. Y entonces, en la página 32, di con la joya de la corona. El nombre de una corporación fantasma, Apex Global. Y al lado, una transferencia. Una cifra enorme, seguida de las palabras Islas Caimán. Mi tristeza no se evaporó, se congeló, se convirtió en algo duro, frío y muy, muy afilado. Él me había llamado útil. Había pensado que yo era la decoración bonita y tonta. Nunca se le ocurrió que la decoración podía leer su balance general. No era una amante despechada,
Era una auditora que acababa de encontrar el mayor agujero de seguridad en la empresa. Su arrogancia no era solo un rasgo de su personalidad, era su mayor pasivo financiero. Esa noche no dormí, no de rabia, de concentración. A las 3 de la madrugada fui a una de esas copisterías que abren 24 horas. El local estaba desierto, excepto por un tipo durmiendo sobre una mochila en la esquina. El zumbido monótono de las máquinas Xerox era el único sonido, y fue extrañamente tranquilizador. Saqué el Moleskine. Con calma metódica seleccioné una sola página, solo una, la joya de la corona, la transferencia a Apex Global. Hice una copia perfecta, clara, nítida. Guardé el libro y volví a casa. Tomé un sobre de manila sencillo, sin nota de remitente, sin amenazas, sin cartas llorosas de "me rompiste el corazón", solo el hecho, frío y duro. La dirección que escribí en el frente no fue la de un periódico, no fue la de un fiscal, fue la de la oficina privada de su esposa. Investigué un poco. Ella no era la típica esposa trofeo. Tenía su propia firma de inversiones, un negocio legítimo y muy exitoso. Tenía su propia torre de marfil, muy lejos del circo político de su marido. Conduje hasta un barrio al otro lado de la ciudad, uno con el que no tenía ninguna conexión, y deslicé el sobre en un buzón público azul. El clac metálico de la tapa al cerrarse sonó como el disparo de salida de una carrera. Era el punto de no retorno. Pasaron 3 días. 3 putos días de infierno y silencio. Me volví loca. Refrescaba los principales portales de noticias cada 5 minutos. Senador, fraude, escándalo, nada, cero. Silencio absoluto. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si mi análisis estaba mal? ¿Y si ella lo recibió y no le importó? ¿Y si pensó que era una broma de mal gusto y lo tiró a la basura? ¿Y si su asistente lo interceptó y nunca se lo dio? Mi primer disparo. ¿Había fallado? Y entonces, el 4.º día, la vi, no en las noticias, en una web de sociedad, una de esas estúpidas galerías de fotos de eventos benéficos. Ella, en un evento de caridad para salvar a los, no sé, a los árboles o algo así. La foto estaba fechada la noche anterior, después de que tuviera que haber recibido mi paquete. Estaba sonriendo, pero joder, esa sonrisa. No era una sonrisa feliz, no era una sonrisa cálida. Era perfecta, gélida, controlada y absolutamente aterradora. Era la sonrisa de alguien que acaba de confirmar su peor sospecha y ahora está sopesando sus armas nucleares. Era la sonrisa de una jugadora de póker que acaba de ver la carta que le da la escalera real. Entendí el silencio. El silencio no era ignorancia. No era pasividad. Era una jugada de poder. El juego, como dicen, estaba en marcha. Ok. Así que ella era inteligente. Respeto. Eso cambiaba las cosas. Eso lo hacía divertido. Volví a la copistería. Misma hora, 3 de la madrugada. Mismo zumbido de las máquinas. Esta vez no fui tan sutil. Copié 5 páginas. 5 documentos que, por sí solos, no significaban mucho, pero que juntos, y en manos de alguien que ya tenía la pieza de Apex Global, pintaban un cuadro muy feo. Propiedades fantasma a nombre de testaferros, detalles de cuentas en paraísos fiscales que no eran las Caimán, sino otras. Una pequeña hoja de cálculo que vinculaba alegremente las donaciones de la campaña con gastos de consultoría que casualmente coincidían con la compra de un condominio en la playa. Otro sobre de Manila, misma dirección. Esta vez, cuando lo deslicé en el buzón, no me sentí nerviosa. Me sentí como una cómplice. Supe exactamente lo que estaba haciendo. No estaba exponiendo a un infiel. Estaba armando a una parte interesada. Estaba alimentando a un tiburón que ya había olido la sangre en el agua. Más silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. Podía sentir la electricidad estática en el aire. Me concentré en mi trabajo, en mi vida normal. La rutina era mi camuflaje. Fui al gimnasio. Pagué mis facturas. Comí ensaladas y esperé. Y entonces, una noche, estoy en el sofá, medio viendo una serie malísima, y aparece un anuncio. El senador, sonriendo su sonrisa de $1.000.000, su bronceado de campaña perfecto, anunciando su participación estelar en el gran debate de valores y ética en 2 días. Valores y ética. Casi me atraganto con el vino. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, y de golpe lo entendí todo.
El silencio de la esposa, el timing. Ella no estaba reuniendo abogados en secreto para una tranquila negociación de divorcio. Estaba esperando la audiencia más grande posible. Estaba esperando el escenario nacional, en directo, bajo las luces más brillantes, para prenderle fuego a todo. La noche del debate, preparé mi apartamento como si fuera la noche de estreno de una obra en Broadway. Apagué las luces principales, dejé solo una lámpara encendida en la esquina. Me serví una copa de vino muy cara, una que había estado guardando, sin palomitas. Esto no era entretenimiento, esto era negocios. Encendí la televisión de pantalla grande, y ahí estaba él, en su elemento, en el centro del escenario, luciendo impecable, carismático, confiado, soltando frases ensayadas sobre integridad, servicio público y la confianza sagrada del pueblo. Los otros candidatos parecían aficionados nerviosos a su lado. Se lo estaba comiendo vivo, pero noté algo. Cada vez que un moderador terminaba una pregunta, él miraba al siguiente con una tensión casi imperceptible en la mandíbula. ¿Se imaginan la arrogancia? Él creía saber cuál era la amenaza. Estaba esperando la pregunta sobre un amorío. Estaba preparado para negarlo, para parecer herido, para hablar de luchas personales y pedir perdón a su maravillosa y comprensiva esposa. Creía que esa era la bomba de tiempo. Creía que yo era la amenaza. ¡Qué idiota! Estaba tan tenso, esperando el golpe equivocado. Es en estos momentos de pura tensión, donde la vida de una persona está a punto de implosionar en directo para que todo el mundo lo vea, que te das cuenta de lo adictivas que pueden ser estas historias. Si les gusta este nivel de caos kármico y justicia financiera, más vale que se suscriban, porque esto apenas está calentando. Un moderador terminó una pregunta blanda sobre política agrícola. El senador dio su respuesta ensayada con una sonrisa paternalista. Hubo una pausa, un momento de calma. Y entonces, la otra moderadora, una mujer mayor con gafas de pasta y una reputación de no andarse con tonterías, miró sus notas. «Senador, cambiando de tema», dijo, y el tono de su voz hizo que se me erizara el vello de la nuca. ¿Puede explicarnos sus transacciones con una corporación fantasma llamada Apex Global en las Islas Caimán? Silencio. Silencio absoluto en el auditorio. El director de cámaras fue un puto genio. Hizo un primer plano extremo de la cara del senador. Su sonrisa ensayada no se desvaneció. Se congeló, se contrajo. Fue como ver una estatua de cera derretirse y luego volver a solidificarse en una mueca de terror. El color desapareció de su cara. Pasó de su bronceado de campaña a un gris ceniciento en menos de 3 segundos. Parpadeó 1, 2, 3 veces. Rápido. Abrió la boca. Salió un pequeño sonido, como un La cerró. Y entonces, el hombre que podía mentir sobre guerras, economía y su propio historial de votos sin pestañear, empezó a tartamudear. Bueno, creo que eso es un error contable, farfulló. Un error de la campaña que ya se está rectificando. ¿Bingo? Era su justificación fallida en televisión nacional. El golpe no había venido de donde él esperaba. No era sobre sexo, era sobre dinero. Y el hombre que podía mentir sobre cualquier cosa no podía mentir sobre sus números a una moderadora que claramente tenía los recibos. El debate se fue al carajo después de eso. Intentaron seguir, pero él estaba acabado. Estaba sangrando en el agua, y los otros candidatos, que antes parecían tímidos, de repente se convirtieron en tiburones. Apagué la tele. Me senté en el silencio de mi apartamento. El único sonido era el de mi propia respiración. Y entonces, mi teléfono vibró. Y otra vez. Y otra. No eran llamadas. Eran alertas de noticias. Las palabras claves saltaban de la pantalla de bloqueo. Fraude. Islas Caimán. Senador. Investigación. Un portal de noticias financieras, uno de los grandes, ya tenía un artículo principal. Y en él, incrustada en alta resolución para que todo el mundo la viera, estaba la imagen del primer documento que envié. La esposa no había jugado. Había soltado la bomba atómica desde la órbita y se había asegurado de que todos los periodistas financieros del país tuvieran una copia antes de que el cuerpo de su marido tocara el suelo. A la mañana siguiente, salí a comprar café. El mundo seguía girando, la gente iba a trabajar, los autobuses hacían ruido, pero el aire se sentía diferente, más ligero. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Número bloqueado. Lo silencié y seguí caminando.
Volvió a sonar de inmediato. Lo silencié de nuevo. Sonó una tercera vez. Una persistencia que rayaba en el pánico. Me detuve en medio de la acera. Descolgué. No dije nada. Solo puse el teléfono en mi oreja y esperé. Oí una respiración al otro lado, agitada, furiosa, como un animal atrapado en un cepo. No dijo hola, no dijo Anya, no dijo mi nombre. Solo respiró con rabia y pánico en mi oído durante 10 segundos sólidos. Luego colgó. Su pánico fue más dulce que cualquier café con leche de avena que pudiera comprar. Esa noche, estaba en casa, preparando la cena. Hubo un golpe violento en mi puerta. No de tocar, de golpear, con el puño cerrado. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. No me sobresalté. Francamente, me sorprendió que tardara tanto en aparecer en persona. Sequé mis manos en un trapo, caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Era él, desencajado. La corbata torcida, el pelo que normalmente estaba perfecto ahora era un desastre, como si hubiera estado pasando las manos por él sin parar. Los ojos estaban inyectados en sangre. Abrí la puerta. «Me arruinaste», gritó. Su voz era ronca. El olor a whisky me golpeó desde el pasillo. Me quedé allí, en el quicio de mi puerta, tranquila, sin miedo, sin rabia, sin nada. «Yo no te arruiné», le dije, y mi voz salió sorprendentemente calmada. Yo no dije una sola palabra. Me miró confundido. Su cerebro borracho y en pánico no podía procesar la frase. «Solo le di a tu esposa», continué suavemente, «los recibos que se merecía». Su cara, joder, ojalá hubiera podido grabarla. Pasó de la ira al pánico y luego a la comprensión más absoluta y horrible. El momento en que se dio cuenta de que no había sido yo la amante despechada, sino ella la esposa calculadora. Se dio cuenta de que la amenaza no era el sexo, sino las finanzas. Fue hermoso. Le cerré la puerta en la cara. Oí un golpe sordo, como si se hubiera apoyado en ella. No me importó. Puse la cadena, volví a mi cocina y seguí cortando verduras. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de noticias. Senador en desgracia. Escándalo financiero sacude la campaña. Llamadas a la dimisión. Pero la verdadera bomba, la segunda, cayó 3 días después del debate. Estaba revisando las noticias en mi tablet. Como de costumbre, la primera oleada de artículos sensacionalistas había pasado. Y de repente, una alerta de última hora. Su esposa había solicitado el divorcio. La razón oficial citada en los papeles. Diferencias irreconciliables. La declaración de su abogado fue una obra maestra de brutalidad corporativa. Corta, precisa y sin dejar lugar a negociaciones. Decía algo así como: «Mi clienta está centrada en el bienestar de sus hijos y en la continua estabilidad de su empresa». Estabilidad de su empresa. Traducción. Estaba cortando lazos y asegurando los activos antes de que el gobierno federal pudiera congelarlos. La jugadora inteligente había hecho su movimiento final. Pasó una semana. La historia del divorcio lo eclipsó todo, brevemente, hasta que la presión se volvió insostenible. Leí un artículo de opinión mordaz en un periódico nacional. El titular era algo así como «La implosión del partido» y hablaba de la necesidad de cortar lazos con la manzana podrida para salvar la cosecha. Y al día siguiente, la inevitable conferencia de prensa. Lo vi en el portátil de mi trabajo, con el volumen bajo. Él luciendo demacrado, 10 años más viejo en una semana, leyendo un guión con manos temblorosas, flanqueado por nadie, ni su esposa, ni su equipo, ni sus aliados. Estaba solo. Anunciaba su renuncia. «Para centrarme en mi familia», dijo. Solté una risa seca que hizo que mi compañero de cubículo me mirara raro. «¡Qué familia, idiota!», pensé. Su carrera pública había terminado. Fin. Punto final. Pasó un mes. La historia se enfrió, como siempre pasa. La gente pasa página rápido. El partido puso a un nuevo candidato. Yo también estaba intentando pasar página. Cambié mi rutina. Empecé a ir a un gimnasio nuevo. Dejé de mirar las noticias de política. Y un día, veo un titular discreto en una web financiera. «Investigación del DOJ sobre finanzas de ex político continúa». Ok, pensé. Burocracia. Los engranajes del gobierno giran lentamente. 2 días después, mi teléfono casi explota en mi escritorio. Alerta de última hora. El Departamento de Justicia anunciaba formalmente cargos federales, fraude fiscal, lavado de dinero,
múltiples cargos de conspiración. Esto ya no era una desgracia política. Esto ya no era un divorcio feo. Esto era un crimen federal. Esto era tiempo en prisión. La cosa se había vuelto muy, muy real. Avancemos rápido. Meses. El juicio fue un circo, pero un circo que decidí no ver. Me mantuve alejada. No vi ni un minuto de la cobertura. No leí ni un artículo del blog. Había hecho mi parte. Había cerrado mi libro de contabilidad. Estaba en una cafetería nueva que habían abierto cerca de mi oficina. Era un día soleado. El sol entraba por la ventana y me sentía bien, relajada, casi como una persona normal. Estaba esperando mi pedido y revisé casualmente las noticias en mi teléfono. Y ahí estaba, el titular, expolítico declarado culpable de todos los cargos. Leí la noticia con calma. Sentencia la próxima semana. Los expertos preveían un mínimo de 7 a 10 años. Iba a la cárcel por mucho tiempo. Bloqueé el teléfono. Recogí mi café. Sentí alivio, un cierre, como si un peso que no sabía que seguía llevando se hubiera levantado de mis hombros. Y justo en ese momento, mientras tomaba el primer sorbo, mi teléfono vibró sobre la mesa. No era una alerta de noticias, era una notificación de mi aplicación bancaria. La abrí, pensando que era el pago de un cliente o el recordatorio de una factura. Me quedé helada. El café casi se me cae de la mano. Había una transferencia entrante. La cantidad, la cantidad era enorme. Era una cifra con muchos ceros. Ceros que cambiaban la vida. Ceros que significaban vete a la mierda para siempre. Que significaban no volver a aguantar a un senador arrogante en mi vida. El remitente. Una sociedad de cartera anónima. Un nombre que no reconocí de nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era real. Tenía que ser un error. Mis ojos escanearon frenéticamente la pantalla. ¿Quién? ¿Por qué? Y entonces vi el campo de concepto, el memo. Había 3 palabras. 3 palabras que lo explicaban todo. Consulta de auditoría. La esposa. La esposa me había pagado. Me había pagado mi tarifa de consultoría por el trabajo que había hecho. La alianza cínica, tácita, secreta, quedaba sellada con una transferencia bancaria. No era venganza, no era justicia. Era una transacción comercial, y yo acababa de cobrar. Leí esas 3 palabras otra vez. Consulta de auditoría. Levanté la vista de mi teléfono. El sol seguía brillando. La gente seguía pidiendo cafés complicados. Una sonrisa diminuta, fría y, sí, jodidamente satisfecha, se dibujó en mi cara. Tomé un sorbo de mi café. Estaba perfecto. Qué reconfortante. Una pequeña tragedia humana envuelta, como siempre, en las crujientes páginas de un libro mayor. La protagonista, nuestra pequeña y vengativa analista, celebra su victoria. ¿Y qué es? Unos cuantos ceros más en una cuenta bancaria, transferidos por otra humana igualmente calculadora. Creen que es justicia. Creen que es poder. Es, en el mejor de los casos, una contabilidad ordenada. Un simple balance de deudas cínicas. El senador, un pavo real arrogante, creía que su pecado era la carne. ¡Qué primitivo! Su verdadero crimen, el único que importa en esos círculos de élite, fue la incompetencia. Dejó sus recibos donde su auditora podía encontrarlos. La esposa, por su parte, demostró ser la única con verdadera visión de negocios. Esperó al momento de máximo apalancamiento y luego liquidó el activo tóxico de su cartera. Aplausos silenciosos para ella. Y así, la comedia termina. Todos obtienen exactamente lo que merecían, no según alguna anticuada brújula moral, sino según el estado de pérdidas y ganancias. Ella tiene su dinero. La esposa tiene todo el dinero. Y él tiene una celda y mucho tiempo libre. ¡Qué limpio!, me pregunto. Mientras ustedes aplauden desde la comodidad de sus